Hace algunos años tuve la oportunidad de vivir varios meses en Mérida, Yucatán, aquí en México, y hubo algo que me sorprendió muchísimo. Como arquitecto pensé que encontraría casas bonitas, y sí, encontré muchas, pero lo que no esperaba era que algunas se sintieran tan diferentes. No era por el tamaño, no era porque fueran lujosas, era algo mucho más difícil de explicar. Había casas donde daba gusto quedarse, casas donde el calor parecía menos agresivo, donde el tiempo parecía ir más despacio, donde los espacios se sentían conectados con la naturaleza de una forma que rara vez había visto en otras ciudades. Y mientras más tiempo vivía ahí, más entendía que esto no era casualidad. Detrás de esa sensación había decisiones muy inteligentes que cualquiera puede aprender, y hoy en este video quiero compartirte contigo las 5 lecciones más importantes que me dejaron las casas de Mérida, Yucatán, y cómo tú puedes aplicarlas en tu propio hogar. Cuando pensamos en una casa bonita, normalmente pensamos en los acabados, la decoración o los muebles, pero después de vivir en Mérida entendí que las casas que más recordaba tenían algo muy distinto. No eran necesariamente las más costosas ni las más llamativas, eran las que parecían entender perfectamente el lugar donde estaban construidas, el clima, la vegetación, la luz, la forma de vivir sus espacios. Y eso es precisamente lo que vuelve tan interesante a muchas viviendas de Yucatán. No porque debamos copiarlas exactamente, sino porque muchas de las soluciones que utilizan nacieron para resolver problemas reales. Y cuando una idea logra resolver un problema durante años, normalmente vale la pena prestar mucha atención. Una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención fue la cantidad de materiales naturales que aparecen en las casas de Mérida: el chucún, la piedra, la madera de salam, concreto aparente, materiales que no intentan disfrazar ni parecen algo que no son. Y algo curioso ocurre cuando convives con ellos durante mucho tiempo. Empiezas a descubrir detalles que no notaste el primer día. La luz de la mañana resalta ciertas texturas, la luz de la tarde revela otras. Las sombras cambian constantemente la percepción de los espacios. Recuerdo entrar a una vivienda donde prácticamente no había elementos decorativos llamativos, y aún así era imposible de olvidarlas, porque los materiales tenían una presencia muy grande. No necesitaban gritar para llamar la atención, y eso me hizo reflexionar sobre algo. Muchas veces cuando remodelamos una casa, creemos que la solución está en agregar más cosas, más acabados, más colores, más combinaciones. Pero las casas de Mérida me enseñaron que la riqueza muchas veces aparece cuando permites que los materiales hablen por sí mismos. ¿Cómo puedes aplicar estos materiales en tu hogar? No se trata de copiar el chucún o la piedra yucateca. La lección es elegir materiales que tengan carácter, que puedas seguir apreciando con el paso de los años y que no dependan de una tendencia para resultar interesante. Después de visitar muchas casas entendí algo curioso. Los materiales más memorables no eran los más costosos, eran los que te daban ganas de acercarte, tocarlos y descubrirlos poco a poco. Hay algo que me fascinó de muchas viviendas yucatecas. Nunca se ve exactamente igual. La misma casa puede sentirse completamente distinta entre la mañana y el atardecer, y eso tiene mucho que ver con la forma en que se relaciona con la naturaleza. Los árboles proyectaban sombras diferentes, la vegetación transforma los colores de los espacios, la luz entra desde distintos ángulos, y de repente la vivienda deja de sentirse estática, empieza a sentirse viva. Recuerdo desayunar en patios completamente iluminados y regresar horas después para encontrarlos llenos de sombra, movimiento y rincones frescos para sentarse. Era como visitar un lugar diferente dentro de la misma casa, y eso ocurre todos los días. Lo interesante es que muchas de estas transformaciones no requieren grandes inversiones, provienen de entender cómo interactúa la luz, la vegetación y los espacios abiertos. ¿Qué puedes aprender de esto? Que una casa no termina cuando termina la construcción. El entorno también forma parte del diseño. Un árbol bien colocado puede cambiar una habitación durante años. Un patio puede transformar la experiencia de vivir en un espacio. Creo que por eso muchas casas de Mérida nunca terminan de aburrirte, porque el espacio que ves hoy no será exactamente el mismo que encontraste en la mañana o durante 2 años. Mérida es una ciudad donde el clima no te permite cometer demasiados errores, y eso ha provocado algo muy interesante. Muchas de las mejores decisiones de diseño nacieron por la necesidad, no por moda. Cuando hace tanto calor, una mala decisión se siente inmediatamente. Una habitación mal ubicada, una terraza sin protección, un espacio donde el aire no circula.
todo se vuelve evidente muy rápido. Por eso muchas casas de Mérida están llenas de soluciones que buscan hacer más agradable la vida diaria. Sombras, patios, vegetación, espacios intermedios, alturas dobles generosas, elementos que ayudan a que la vivienda funcione mejor. Y algo que me llamó mucho la atención fue que las mejores casas parecían estar diseñadas alrededor de la experiencia diaria de las personas. ¿Dónde vas a pasar la tarde? ¿Dónde vas a sentarte cuando hace mucho calor? ¿Dónde se reunirá la familia después de un día largo? Son preguntas que parecen simples, pero cambian completamente el resultado, y el calor de Mérida te obliga a descubrirlo muy rápidamente. Si una casa fue pensada para las personas o únicamente para los planos. ¿Y cómo puedes aplicar esto en tu casa, estas enseñanzas? La próxima vez que construyas, remodeles o compres una vivienda, no empieces preguntándote qué piso te gusta más o qué color estaría de moda para tus espacios. Empieza preguntándote cómo sería un día normal dentro de esa casa. ¿Dónde desayunarás? ¿Dónde trabajarás? ¿Dónde descansarás? ¿Dónde pasarás tiempo con tu familia? Porque las casas de Mérida me enseñaron que cuando diseñas alrededor de la vida diaria de las personas, muchas decisiones empiezan a volverse más claras. Algo que me sorprendió muchísimo fue que muchas casas más interesantes de Mérida eran relativamente muy discretas por su fachada. Por fuera, desde la calle parecían normales, incluso sencillas. Pero cruzabas la puerta y aparecía un mundo completamente diferente. Patios, jardines, terrazas, piscinas, árboles, espacios llenos de vida. Y entonces entendías algo muy interesante. Las casas más impresionantes que vi en Mérida casi nunca anunciaban lo que escondían detrás de esa puerta. Había una especie de recompensa para quien entraba, una secuencia de descubrimiento que hacía que cada espacio resultara más interesante que el exterior. Y ahí eso cambia completamente la experiencia de recorrer una casa. Porque en un lugar para mostrar todo desde el primer momento, la casa te invita a descubrirlo poco a poco. ¿Qué podemos aprender de esto? Que una casa no necesita revelar todo de inmediato para ser memorable. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. Los espacios más especiales son lo que descubres con el tiempo. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu hogar? Antes de destinar gran parte de tu presupuesto a la fachada, piensa cuáles serán los espacios que realmente vas a disfrutar durante los próximos años. Tal vez sea una terraza, un patio, un comedor conectado con un jardín, un rincón para leer, para jugar. Las casas de Mérida me recordaron que los espacios que más valor aportan a nuestra vida diaria normalmente están lejos de la calle y mucho más cerca de las experiencias que vivimos todos los días. Esta probablemente fue la lección que más me sorprendió. Visité casas que sobre el papel no parecían particularmente grandes y sin embargo se sentían amplias, abiertas y muy cómodas. Durante un tiempo intenté entender por qué ocurría esto. La respuesta no estaba en los metros cuadrados, estaba en la forma en que los espacios se relacionan entre sí. Los patios extendían visualmente las habitaciones, los jardines se convertían en parte de las vistas interiores, las terrazas conectaban distintos ambientes, espacios, la piscina reflejaba la luz y la profundidad. Todo parecía trabajar en conjunto para eliminar esa sensación de encierro. Y aquí encontré una enseñanza muy valiosa. El tamaño de un terreno sí tiene limitantes, pero la sensación de amplitud puede construirse de muchas maneras. Los arquitectos de Mérida me enseñaron que una visita larga hacia un jardín puede hacer grande una casa y que varios metros adicionales de construcción. Y eso cambia completamente la forma de entender un espacio, porque deja de tratarse únicamente de cuánto construyes y empieza a tratarse de cómo experimentas lo que ya tienes. ¿Y cómo puedes aplicar esto en tu hogar, estas enseñanzas? No siempre necesitas una ampliación para mejorar una vivienda. A veces una ventana mejor ubicada, una conexión más abierta entre los espacios, un patio pequeño o una vista hacia una zona verde puede transformar completamente la sensación de una casa. Después de visitar muchas viviendas en Mérida, entendí algo que no esperaba. La amplitud no siempre se construye, muchas veces se diseña. Después de vivir varios meses en Mérida, me lleva a una conclusión que va mucho más allá de la arquitectura. Las casas más especiales que visité no intentaban ser protagonistas, no intentaban impresionar cada segundo, no intentaban demostrar algo, simplemente hacían que la vida diaria se sintiera mejor. Y creo que ahí está la verdadera diferencia, porque cuando recordamos una casa con los años, rara vez recordamos el color exacto o de un muro o el modelo de un piso. Lo que recordamos es cómo nos sentíamos dentro de ella.
Recordamos la sombra donde nos sentábamos por las tardes, la terraza donde desayunábamos, el patio que veíamos desde la sala, la sensación de frescura al entrar, la tranquilidad que nos producía estar en esa casa. Y eso fue exactamente lo que descubrí en Mérida, Yucatán, que una casa no se mide solamente por lo que tiene, sino por la cantidad de momentos agradables que es capaz de regalarnos con los años. Tal vez por eso las casas yucatecas siguen fascinando a tantas personas, me incluyo yo en eso, porque detrás de sus materiales, sus patios y sus jardines, existen una idea muy simple de diseñar espacios donde la vida cotidiana se siente mejor. Ahora quiero preguntarte algo, si pudieras llevarte una sola idea de las casas de Mérida para aplicarlo en tu hogar, ¿cuáles serían? Los materiales naturales, la importancia de la sombra, los patios escondidos o la forma en que aprovechan los terrenos pequeños. Y si has visitado Mérida o vives en Mérida o has estado en una casa yucateca, cuéntame abajo en los comentarios qué recuerdas de ella, no solo lo que viste, sino lo que te hizo sentir y te hace sentir. Y antes de terminar quiero salirme un momento del tema y del papel como arquitecto. Como aficionado del fútbol no puedo dejar pasar la oportunidad de felicitar a la selección mexicana por esta clasificación, porque más allá del fútbol hay algo que nos une, la esperanza de ver a nuestro país llegar cada vez más lejos, de creer cuando pocos creen y de seguir adelante después de cada tropiezo. Hoy toca celebrar porque le ganamos a Corea y también clasificamos, pero también hay que recordar que las grandes historias se construyen partido a partido, paso a paso. Que sigan las alegrías y que sigamos haciendo historia. ¡Vamos, México! Yo soy el Arqui Carlos Cuevas y como siempre te veo en el próximo video.